Al final es muy complicado el poder condensar toda una historia, aunque soy bastante joven. Voy a tratar de hacerlo con este título. Yo no quería emprender en realidad. Yo quería ser un filósofo, y es en serio. Siguiente. Entonces, quiero primero presentarles a mi yo del 2004. Era un niño, como la mayoría, pero sí había crecido con un detalle muy particular. Yo había sufrido violencia familiar, yo había vivido en una familia en la que las peleas eran constantes. Al final, tuve la primera gran decisión difícil de mi vida y era, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con papá o con mamá? Primera decisión complicada. Y es por eso que desde un inicio, desde que era tan chiquito, creo que me interesaba mucho el mundo de los Legos, pero en aquel entonces se llamaba Rastis, los Rastis. De hecho, yo recuerdo que después del colegio ahorraba mis 2 pesitos e iba al otro colegio donde había un señor ahí sentado y él estaba vendiendo toda clase de chucherías. Tú sabes, no sé, desde cartitas de Yu-Gi-Oh hasta estos huevos de no sé qué. Y yo le compraba estos Legos feos, amarillos, y así tuve una gran cantidad. Y me sentía cómodo con eso porque ahí había el primer rastro de mi pasión, crear. Crear armando Legos, crear con control. Y así yo diseñaba unas pistas y unos autitos futuristas en los que podía plasmar eso que yo sí quería controlar. Y que no pasaba en mi familia. Pasaron muchas cosas, la verdad. Al final nos vamos a ir hasta el 2014, cuando ya estoy en la promoción. No tengo foto de promoción, me veía muy feo, la verdad. No he subido por eso. Y ocurre que no sabía qué quería en la vida, como muchos. En realidad, yo sí sabía que quería ser filósofo, porque me encantaba. Leía mucho de este tema en esa edad, pero yo debatía con terraplanistas en Facebook. Con uno de esos celulares Nokia antiguitos, no había WhatsApp en mis épocas, o si la sabía, yo no tenía el celular, digamos, ¿no? Y debatía, y me encantaba la ciencia a partir de eso, pero también quería ser cantante de rock y quería formar mi banda, o sea, y luego quería ser psicólogo, porque mi familia me dijo, tú sabes, hijo, no te vamos a apoyar si quieres ser filósofo, ¿no? Quiero que cumplas mis sueños. No me lo dijo de ese modo, pero sus acciones, lo que quería plasmar era eso. Entonces, en la promoción, recuerdo un día, cuando estábamos junto a mis compañeros, a punto de graduarnos. Ahí estaban nuestros papás, amigos y demás, y en un momento, pues el telón ya se estaba cerrando. Entonces yo cerré mis ojos, inspiré. Vamos a hacerlo todos, este ejercicio. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Ahí no están cerrando, estoy viendo. Inspiren profundo. Respiren, expiren. Abran sus ojos. Han pasado 11 años desde ese momento. 11 años que al final son un parpadeo y una respiración. Ahora entiendo mucho mejor que el emprendimiento en esencia es tomar control de ese tiempo, no ser un espectador. Y en mi caso, construir algo que sea trascendental. ¿Qué definición de emprendimiento ustedes tienen? Es este cúmulo de definiciones que tenemos lo que fundamenta luego qué somos. Lo mío ya era crear y trascender. Pero eso recién lo supe en los últimos años. En aquel entonces ni idea, ¿no? Yo no sé, estaba pensando más en jugar Left 4 Dead, creo que en mis épocas eso había. Y así terminó la época de la promoción y pues bueno, ¿qué iba a estudiar entonces, no? Ingeniería petrolera. ¿Era eso o estudiar y ser militar? Pero yo no quería, porque había sido preco y no me gustó esa situación al final. Lo que sucede es que yo tenía una idea bastante extraña. O sea, yo dije, voy a llegar a mis 30 años trabajando en la cosa que más dinero dé. Supuestamente era ser ingeniero petrolero, ¿no? Época del compadre, del compañero, ¿no? Ustedes saben de quién hablo.
Y al final no fue así. La idea era llegar a mis 30 y ya no trabajar más, irme al campo. Esa era la idea que yo tenía en aquel entonces, mi plan estrella de un chico de 17 años, 18. Sin embargo, tuve que elegir. Y elegí siempre petrolera. Entré a ingeniería en la UNSA por ese motivo. A la fuerza era o entras este semestre, porque yo había perdido uno por tonto. El curso prefacultativo yo ni siquiera sabía que existía. Entonces tenía que entrar sí o sí ese semestre. Si no, el siguiente pues era directamente a ser militar, como quería mi familia. Ahora, entré, no me gustó, estuve 1 año y medio y al final dije, ¿por qué voy a esperar hasta 30 años para recién querer vivir? No, tenía, creo, ahí una cosa de unos 18 años más o menos. Y decidí cambiarme a ingeniería mecatrónica. Al final esos rastis no se iban a hacer solos. Esos rastis de niño quería llevarlos a algo más tangible, algo más de la hora de aquel entonces. Y estas gradas representan una cosa. Yo desde mi casa en el Alto bajaba a pie por esto hasta el curso prefacultativo que queda aquí cerca, es el Príncipe de Paz en la Camacho. Y volví a subir nuevamente a pie. Pero no era por una necesidad económica realmente, sino era porque en el fondo algo que todos vamos a tener que tener como emprendedores es la querencia por los obstáculos. Y en aquel entonces esto era la manera en la que me motivaba a mí tener obstáculos. Ir por un lugar y subir 1000 gradas. ¿Quién hacía eso? Y me acuerdo que yo iba por las Rodríguez, le compraba plátanos negritos a la señora, la casera, que me los regalaba prácticamente porque nadie los quería. Y con eso, a comer y a subir hasta allá, como mi almuerzo. Pero era parte solo de la rutina que me sacaba, por así decirlo, de una zona de confort. Esa fue una historia que duró hasta el 2017 y se prolongó. A mí realmente ingeniería mecatrónica me gustó lo que hice. Me encantaban los proyectos y era lo que más me fascinaba y en lo que me perdía. Incluso me recuerdo una vez que justo había esto de la elección de los magistrados. Creo que fue la primera vez que elegimos magistrados por voto, ¿no? Esa soncera. Y yo estaba un día sábado con mis amigos haciendo un proyecto en Mayasa. Y me quedé hasta ahí hasta las 8 de la noche. Y al día siguiente ya no había movilidad para ir a mi casa en el Alto. Me fascinaba tanto los proyectos que era lo que le dedicaba a mi vida, pero siempre muy para mí. Y así, continuó hasta que llegó 2020. ¿Alguien se recuerda qué pasó ese año? 2020. Exacto, la pandemia. Está terrible, ¿no? Para mí fue lo mejor. Primero, porque me di de cuenta, es que era un chango. O sea, claro, un papá con hijos, yo he estado, quién sabe cómo, pero era un chango. Y el 2020, primero me di cuenta de que odiaba la universidad. Pero no por lo que estudiaba, sino por los estudiantes y por los docentes que había. Los estudiantes a los que no les importaba y los docentes a los que no les importaba tampoco. Y dije, bueno, supongo que esto va a mejorar. Entraré a la pasantía en mi instituto, donde supuestamente los ingenieros hacen cosas, crean cosas, hay proyectos. Me metí ahí, era ya cuando se levantó más o menos por agosto del 2020. Entré, había un montón de proyectos para mejorar la carrera, pero a nadie le importaba, ni siquiera hacerlos, ni controlarlos. O sea, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar? Esa plaza que ven, es una plaza, quizás no se ve muy bien. Yo la propuse después de haber hecho una cabina de desinfección y otras cosas en su momento. Un ingeniero haciendo algo de albañil, así, es como algunos de mis compañeros me decían. Y estaba solo, con la pala, con la picota, haciendo primero solamente la nivelación del terreno que me tomó 1 semana y más. Y me recuerdo algo curioso y un poco hot. Y es que hacía tanto calor en Cotacota y yo estaba con mi overol negro y mi gorro y todo y tenía que estar ahí, ya tú sabes, ¿no? Y hacía tanto calor que pues no, ya overol y sin nada adentro era, ¿no? Así nomás. Al final nunca llegué a concluir esto, la verdad. Eso se hizo tiempo después cuando ya se motivaron en los siguientes semestres. Pero la historia que sucedió justo en la pandemia, y por eso me gusta mucho, es que yo estaba uno de esos días así con una de estas mesas, una mesa que yo había
hecho para esa plaza, estaba ahí barnizándola, lijándola, y de repente me llega en la mañana una llamada de un amigo al que su amigo le había llamado con que un emprendedor necesitaba a un ingeniero para ayudarle en su emprendimiento, a iniciar. Y es ahí donde ocurre donde ocurre ya el 2021 casi. Ese mismo día, en la tarde fui, me entrevistó durante 3 horas este emprendedor y al siguiente día ya estaba empezando a trabajar. Lo dejé todo para trabajar. Porque la pasantía en mi universidad son 6 meses, ¿no? Y si lo dejas, ya valió. Pero el punto es que quería cambiar de ambiente. No me motivaba más estar ahí y por eso decidí congelar luego la universidad por 1 año y medio, que fue del 2021 inicios hasta mediados del 2022. Entré acá para diseñar prótesis en la empresa que ahora también es mía. No estaba preparado, porque yo no sabía nada de prótesis. Nunca había visto impresión 3D o otras cosas que supuestamente debería haber aprendido, pero nunca pasó en la universidad. No sabía nada de liderazgo porque al final, si bien me encantaban los proyectos, yo nomás lo hacía, ¿no? Era como el chico que se aísla y no comparte con nadie porque él quiere hacerlo todo y cree que nadie más puede hacerlo como él. Esa idea tenía. Y la sigo teniendo, lamentablemente, un poco. Y es malo. Inicié y tuve 3 trabajos, afortunadamente. Por eso también me gusta la pandemia. Tuve el trabajo de hacer prótesis, el trabajo de arreglar drones, estos que vuelan y pueden grabar y todas esas cosas. Y también el de poder dar clases en mi universidad. Al final pude ser auxiliar, afortunadamente, invitado. Tenía 3 trabajos en esta época y estaba, Dios mío, a toda máquina, la verdad. Hay una cosa que resalto y es muy importante. Yo cuando entré acá, no lo hice realmente porque me apasionaba la gente con discapacidad y quería construir tecnología para la salud, no. Ni tampoco es que quería dar clases porque era lo que me apasionaba, el enseñar, no. Yo solamente quería, primero, odiaba el sistema, no me gustaba cómo era. Y también quería crear. Solamente yo, lo único que sabía era que yo solo quería crear nada más. Yo quiero crear. Eso es todo. Y así fue como sucedió. Pude estar ahí en el rol de CTO, que es el jefe de desarrollo y fabricación de prótesis en este caso, y tener a un equipo que liderarlo. Inicialmente fueron pasantes que nos ayudaban. Y este es, por ejemplo, uno de mis primeros proyectos, en conjunto, obviamente, con el resto de los chicos. Es una prótesis para un señor, Richard Vargas, que tiene ambos lados sin mano. Eran prótesis hechas en 3D. Era una de las divisiones que teníamos en Creotech. También había la división de prótesis cosméticas, o sea, las que son más realistas, digámosle. Fue un año bastante intenso, la verdad. ¿Pasamos? Ese año fue realmente tan intenso, pero tan intenso para mí, que llegó noviembre y yo tuve algo llamado burnout, o el estrés de trabajo, o el estrés crónico de trabajo. Y aquí viene una cosa muy importante que quiero que también como emprendedores puedan identificar, y es qué es lo que desencadena su estrés. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque como emprendedores van a estar con este estrés prácticamente cada día de su vida. Y si no es el tipo de estrés o si no es la situación que ustedes conocen que desencadena eso, pues no van a tener un control. Al final yo me di cuenta recientemente, a partir de los sucesos de otros años más adelante, de que lo que desencadena mi estrés es la falta de control. No es el trabajar 12 horas al día, no es el tener que atender muchas cosas al mismo tiempo, sino es el no saber qué va a pasar en el futuro. Pero de aquello que está a mi alcance. Vamos a ahondar nuevamente esto más adelante. Llegó 2021 y noviembre con todo el estrés que les dije, y además yo era irritable. Era ese mini jefe al estilo de que venía alguien y si lo hacía mal yo lo reñía, y en malos términos, ¿no? Bueno, era también mi primer año aprendiendo a liderar. ¿Y cómo salí de ello? Me leí el típico libro del Club de las 5 de la mañana. ¿Quiénes han leído ese libro? ¿Club de las 5 de la mañana? Sí, mal libro, ¿no ve? Es mal libro.
pero al menos a mí me sirvió para entender que debería de priorizar quizás mi salud antes. O sea, todo el libro me ha servido para solamente saber eso. Y me levantaba a las 5 de la mañana y salía a correr llorando de mi casa, ¿no? 5 de la mañana lloraba porque me sentía mal internamente. Esa catarsis es también importante como emprendedores, que sepan identificarlo. Es decir, ¿cómo pueden sacar ese estrés? En mi caso era eso, cuando nadie me veía, hacer ejercicio y sacar toda esa energía, para no ir con esa energía a mi equipo, al lugar de trabajo. Pero también me funcionó, y realmente es un buen tip, es enamorarse. Yo estaba tan estresado, pero me enamoré, tuve una pareja justo en ese año y eso mejoró mucho la manera en la que pude evolucionar. Pero no quiero que se queden con el amor, sino que se queden con la conexión con otras personas. El estrés no lo compartan, no se lo queden solo. Compártanlo con su familia, con algún amigo, con alguien que tengan cerca. Y si no lo tienen, busquen. Es muy complicado, pero hay muchas personas, y seguramente aquí hay muchas personas que están así, en esa situación difícil. Ya sea porque su emprendimiento no está funcionando, porque tienen un problema personal, o todo al mismo tiempo. Qué difícil y qué tan solitario es emprender. Bueno, llegó eso y yo reconocí además una cosa. Yo no soy CTO. Y hasta incluso mi socio actual me dijo, vamos a contratar un verdadero CTO, ¿no? Y luego se arrepintió de decirme eso porque parecía como que me estaba denigrando, pero era verdad. Tú como emprendedor tienes que crecer tanto más rápido que lo que la empresa o tu emprendimiento te demanda. Si tú no creces al mismo nivel, vas a estancarte y vas a estancar, por tanto, a tu negocio. Vas a ser el cuello de botella. Aquí hay una habilidad de supervivencia brutal y necesaria, y es el aprendizaje. Como emprendedores, ustedes saben que van a tener que hacer de todo. Así como yo, que era ingeniero y nunca había visto nada de recursos humanos, pues tuve que hacerlo. O nada de finanzas y tuve que hacerlo. Y lo mismo con ustedes. ¿Qué tan rápido pueden aprender? Eso va a determinar qué tan rápido van a salir de fracaso y qué tan rápido no van a cometer el mismo problema 2 veces. Aprender es en ese sentido una habilidad de supervivencia para los emprendedores y quizás para todos. Entonces así hicimos, esta es justamente la convocatoria que yo ayudé a hacer y al final pasé a un cargo más de solamente desarrollador y diseño técnico, pero aún así me sentía mal por toda esa situación. Le llamo el escape porque al final yo dije, sí, traigan a alguien más. Sí, ya no quiero hacer esto, pónganme en este rol. Pero aún así me sentía mal en el día a día, que fue desde enero de 2022 hasta junio cuando decidí irme, porque estaba escapando de ese problema. Llegó entonces junio y sentí una paz por haberme ido del trabajo, pero una paz basada en el fracaso, en alejarme, en escaparme, no en la paz de la victoria. Siguiente. Esta es la segunda vez que renuncié. Voy a llegar ahí. Me fui. El 2022 ya estaba nuevamente retomando mis estudios de agosto a diciembre, pero llegó diciembre y pasaron 4 sucesos que realmente me mataron. Primero, mi papá me botó de la casa, ¿no? Por problemas fuertes que tuve. Terminé esa relación, se perdió uno de mis perros y tuve que dejar otra vez la universidad. Porque entonces, ¿cómo iba a sustentarme viviendo yo solo? Era apenas igual un chico. Y me fui de mi casa. Viví en un sótano, allá en Cotacota, cerca de donde quedaban mis clases. Y ahí hacía todo. Cocinaba, compartía al lado con un maestrito que igual hacía algo así. Se mataba trabajando. Ambos teníamos el mismo baño, etc. Y fue donde retomé. Volví a Creotech, porque ellos también estaban pasando por una crisis y necesitaban a alguien que les ayudara. Pero qué problema más fuerte, y eso es no solamente ustedes como emprendedores, sino cuando alguien les pida un aumento o les pida trabajar por una necesidad personal, tengan mucho cuidado. En mi caso, esa necesidad personal, en esos meses del 2023, cuando ya estaba trabajando, hizo que la empresa estuviera peor, porque todo el estrés que yo tenía debido a esos sucesos los llevaba a mi día a día, al trabajo, aunque no quisiera, aunque nos dicen, tienes que separar el trabajo de la vida, como si el trabajo y la vida fueran cosas diferentes, y no lo es. Y además nosotros somos emprendedores. Para mí el trabajo es mi vida es el trabajo. No hay en ese sentido un balance de trabajo-vida. Todo es vida.
Entonces, elijan muy bien, en ese sentido, cómo poder esas cosas que están influenciando en su vida, llevarlas al día a día tal que no perjudiquen al flujo de trabajo. Eso es muy complicado. No habría un consejo único que les podría dar. Ustedes van a tener que encontrarlo. ¿Cómo hacer que los problemas personales no influyan en su trabajo? Y viceversa, que los problemas del trabajo no influyan en su vida personal. Estuve así durante el 2023. Mi idea era básicamente, voy a trabajar como un loco nuevamente hasta junio de 2023 y luego voy a terminar mis estudios y voy a buscar una beca para irme al extranjero a hacer una maestría. Ese era mi plan. Pero realmente no pude. Estuve muy mal. Estaba tan estresado y además me aislaba tanto de la gente que yo, a la hora del almuerzo, me salía de la oficina y me iba a una plaza a unas 5 cuadras para que nadie me vea. Y lo mismo, la catarsis ocurría ahí. Lloraba mientras comía. Era mi manera. Solamente quiero que se queden con eso. ¿Qué manera tendrían ustedes para sacar eso que está aquí realmente, ¿no? Y duele mucho? Ahora sí. Me fui del trabajo en julio, me despidieron bonito con pastel y todo, y entonces supe que realmente tenía que cambiar. El primer emprendimiento que ustedes tienen que tener es el emprendimiento en ustedes. ¿Cómo vamos a querer construir algo increíble, magnificente, que trascienda cuando nuestra vida está destruida o está desmoronada? Emprendan en ese sentido primero en ustedes y siempre en ustedes. Es también el mismo consejo que les damos a los empleados, ¿no? Invertí primero en ti y luego lo vas a hacer en la empresa, o lo que inviertas en ti es lo que se te queda. Pues es lo mismo y válido para los emprendedores. Inviertan primero en ustedes, emprendan primero en ustedes. Eso es aprendizaje, nuevamente la misma habilidad crítica que dijimos. Entonces, yo no tenía un problema en sí con las cosas técnicas, tenía un problema con mis problemas y con las personas, porque me aislaba, porque no socializaba, porque un líder, al final, no va a ser líder. Primero tiene que ser de sí mismo. El liderazgo es un proceso de transformación personal primero y luego recién es un proceso en el que puedes agrupar a otras personas. Pero yo no tenía ni el primero ni el segundo. ¿Qué hice? Me metí a hacer arte. Puede servir y realmente es una gran terapia el hacer arte si tienen todo ese tipo de habilidades blandas que tienen que mejorar. Hice teatro, hice danza, hice canto y eso me ayudó a esas capas de cebolla a poderlas borrar un poquito y a poder acercarme más hacia la gente. Esa fue la primera manera para poder llegar a ser un poco mejor. Entonces ocurrió la primera redención que yo le llamo, y es, bueno, ya había llegado 2024, era el último año para hacer mi proyecto de grado, y realmente quería devotar mi vida a algo en lo que creyera, ¿no? Y habían sido tantos años atrás que no había podido al final hacer un producto de verdad, porque sí, yo era el que hacía las prótesis con mi equipo, pero al final no eran productos que en el tiempo sirvieran realmente a las personas con discapacidad. ¿No? Era mi primera vez haciéndolo, pues quería venganza, nuevamente. Quería venganza y hacer algo que realmente sirviera, primero. Y segundo, nunca antes había sensibilizado con la gente. Yo pensaba, y en aquel entonces me decía a mí mismo, tú estás deshumanizado, porque no te interesan las personas, te interesan solamente las cosas que construyes para quién sabe qué. La mejor manera de salir de un problema es forzarte a entrar en una situación donde te lo encuentres. Y yo tenía el problema de no saber lidiar con las personas. Así que yo me fui, pues, con un amigo, que es Henry, que es igual una persona con amputaciones, a hacerle una prótesis, que fue mi proyecto de grado. Durante todo un año estuve con él, haciéndole el seguimiento, iba hasta su casa, igual había que bajar un montón de gradas y luego volver a subir. Y al final, pues, llegó a ser un proyecto de grado que no sirvió solamente para el trámite, que es lo que muchos buscan. Y aquí vendría un tip para todos aquellos que están en esa fase de proyecto de grado o de titulación o algo así. El proyecto de grado puede ser su caballo de batalla. Si le meten todo el esfuerzo, les serviría para salir de la universidad, para ganar concursos, para hacerse visibles, para tener su emprendimiento, para N cosas. ¿Por qué vamos a desperdiciar nuestro tiempo en algo que luego va a estar ahí botado? ¡Qué desperdicio de vida! Y esto fue justamente lo que a mí me sirvió para abrirme en todo el mundo del emprendimiento, pero también de la investigación. Y gracias a eso pude viajar a Argentina gratis, tener financiamiento en el CEMSE, tener luego concursos y contactos, que era lo más importante, con otras personas.
Y entonces ocurrió algo en el 2024. Siguiente. La boca del lobo, como yo le llamo. Estaba así en un evento como ahora, en la que había que presentar nuestros proyectos y había un jurado. Uno de esos jurados era el antiguo jefe que me había contratado. Y yo vi que ambos necesitábamos del uno del otro. Yo quería construir tecnología, pero ya desde la sensibilidad de haber pasado un año con una persona en estas circunstancias, hacerme amigo de su familia, vivir con ellos, quería construir algo para la salud. Entonces, hablamos y me dijo, oye, yo necesito a alguien que continúe con mi empresa. Y tú ya has estado aquí. Pues ok, tengo 3 opciones. Siempre me ha gustado ver la vida, el día a día, en términos de opciones. Una de esas primeras opciones era, yo hago mi emprendimiento solo. Iba a ser sobre lo mismo, sobre prótesis, porque me encantaba. La otra opción era, con todo esto que sé, mejor buscaré más la beca y me iré al extranjero, a hacer una maestría. Seguro que lo puedo lograr. Y la tercera era, al final lo que quiero es impactar en la vida de las personas. ¿De qué modo puedo impactar aún más en esa vida? ¿En solitario? ¿O uniéndome a algo que ya hay y que solamente necesita quizás una renovación? Y tomé entonces la opción de ser socio. Entré en diciembre de 2024 como socio, con todo lo que se necesita para ser socio, y fue la decisión que más me ha llevado a crecer. Los caminos también los veo en el sentido de que tienes opciones y puedes más o menos vislumbrar cuántos obstáculos vas a tener ahí. Indirectamente yo quería elegir el obstáculo más difícil, y era, si voy a liderar una empresa, al final voy a tener que lidiar con personas, lo que tanto me cuesta hacer, y con sistemas, lo que tan poco puedo hacer. Decidí esa opción y todo el 2025 fue supervivencia. El anterior año fue terrible, la verdad, para mí y para todo el equipo. Primero, que a nivel financiero no éramos la mejor empresa. De hecho, teníamos que sobrevivir muchos meses. Habían deudas grandes contraídas en las que se tenía que pagar, sueldos atrasados, desmotivación en todo el personal, productos que no estaban bien definidos y demás. Lo primero que pasó fue el tema de los contratos. Y ahí quizás les va a interesar lo siguiente, ¿no? Y es los contratos que vayan a hacer, es muy importante, pero es solamente una partecita del proceso de selección. Si van a tener a alguien en su equipo, piensen en 3 cosas y en este orden de prioridad. El primero es la actitud. Es lo más importante en el momento de contratar. Si yo contrato a una persona que cree que no tiene el control de su vida, que no se hace responsable, que no puede hacer una cosa, esa persona no va a poder hacer nada de entrada. No contratemos ellos. Lo segundo es la pasión. Esa persona le tiene que gustar lo que yo quiero hacer. Le tiene que encantar lo que yo quiero que también haga. Al final es más importante la actitud que la pasión, porque hay personas que si bien no pueden hacer algo o no les gusta, saben que sí pueden con un poco de conocimiento y entrega. Entonces, actitud, pasión y lo tercero es las habilidades. Porque al final eso se puede aprender. Ustedes pueden entrenar a esa persona que crean que es y vale tenerla en su equipo. Piensen mucho en su equipo. De hecho, si van a tener incluso un socio o alguien, cásense con ese socio. Es algo así. Es algo así como casarse con una persona, casarse con su socio. Es tan importante conocer, saber que tienen cosas en común. Si no, bueno, buena suerte cuando lleguen los problemas. La segunda redención, ya para acelerar un poco, sucedió el 2026. Al final, el 2025 terminó terrible para mí, terrible la verdad, pero al final estuvimos vivos. Yo quiero hablar quizás no desde la experiencia de ser un emprendedor que ha empezado desde cero, porque no es la verdad. Yo ya entré en un lugar en el que ya habían productos, ya había una marca posicionada, ya había un personal. A la fecha somos 8 personas que trabajamos en la empresa, yo como gerente y los otros 8 chicos en diferentes áreas. Ya había un branding, por así decirlo, ya había posicionamiento en redes, ya había empezado, por así decirlo, desde una posición de ventaja. Eso que a ustedes les va a tomar, a los que están iniciando, conseguir. Pero una vez que ya estamos ahí, ¿qué ocurre? Pues no es que nada se ha solucionado. El crecimiento, que es la siguiente fase en cualquier emprendimiento, es tan complicada como la fase de arranque. Y por eso usualmente hay a veces 2 personas, las que crean los emprendimientos y las que los mantienen.
Qué bien sería que todos fuéramos ambas personas. Y a veces no. Pero llegar a la fase de crecimiento requiere sobre todo de mucho valor para sopesar los obstáculos del día a día. Este 2026, al final, estuvo marcado por un cambio en los principios, en los valores, primero, de la empresa, redefinir lo que somos, cómo queremos trabajar. Yo no le daba antes importancia a esto, a los valores ni a la visión de la visión que tendría que tener una empresa. Pero al final me di cuenta que eso es lo que fundamenta todo lo demás. Primero, los valores. Porque al final todos tenemos un proyecto de vida que puede ser diferente y por tanto mi visión no va a ser la misma que la tuya. Pero si tú tienes el mismo valor que yo, como socio, como trabajador, como amigo, como lo que sea, vamos a saber llevarnos bien. Definan entonces los valores de su emprendimiento, de cómo quieren que sea la persona que venga. Eso va a ser el primer filtro, la primera manera de saber, ¿esta persona no me conviene o sí me conviene? Segundo, está la parte de la visión, lo típico. ¿Cómo nos vemos de aquí hace 30, 40, 50 años? Es eso lo aspiracional. Y eso solo se desarrolla a partir de lo que antes les decía, de esos conceptos que están guardando dentro de ustedes. Para mí, ¿qué es el emprendimiento? Para mí, ¿qué es el éxito? Para mí, ¿qué es el éxito? Qué complicado, la verdad, ¿no? ¿Qué es el éxito para ustedes? Porque al final, al menos cuando están emprendiendo y son pocos, y solamente ustedes incluso son quizás los autoempleados, su empresa va a ser un reflejo de ustedes, de su vida, de cómo piensan, de cómo actúan. Definan la visión y por eso la visión que hemos definido para de aquí hacia el futuro en Creotech es desarrollar tecnología. ¿Pero qué es tecnología para nosotros? Es cualquier herramienta, innovación, no necesariamente de carácter científico, súper tecnológico, no. Todo aquello que pueda servir para mejorar la calidad de las vidas y que conlleve una innovación, una mejora de un estado A respecto de un estado B. Para que ninguna barrera física o emocional, saben que las personas con discapacidad, más allá de no tener una parte, tienen una barrera emocional tan fuerte que los aísla de los demás. Por eso es que no los vemos. ¿Por qué si de cada 10 personas, al menos 2 tienen una amputación de dedo, no los vemos en el día a día? O aún más, las personas amputadas de pie o de mano, porque están aisladas, porque el problema emocional es aún más fuerte que el físico. Eso es lo que queremos nosotros tratar de derribar. Presente o futura, porque de nada sirve actuar sobre lo que es el problema ya consumado, sino sobre la prevención. ¿Qué mejor que evitar lo que luego no vas a tener que corregir? Esta parte me encanta, que limite la capacidad y el propósito. El propósito. Una empresa que te ayude en tu propósito de vida. ¡Wow! Esa es la visión que tenemos. Y una misión, por supuesto, pero esa ya está ahí más en privado. Y por eso lo que quiero, al final de todo lo que dije, la única cosa que quiero que se queden, si hay solamente una, es esta frase, pero que se traduce en lo siguiente. La vida y el emprendimiento mismo son obstáculos uno tras otro. Siempre va a ser así. Pero eso está bien y hay que abrazarlo. De hecho, el camino con más obstáculos, con más desafíos, es el que más crecimiento puede darles. No el camino fácil. Es fácil decir, para redundar, pero en serio, cuando tengan delante de sí opciones que tomar, piensen en cuál de esas opciones les va a llevar a ser mejores, ya sea a nivel personal o a nivel de su emprendimiento. Y mucho cuidado con los objetos brillantes, porque así como ustedes, yo sé, cuando emprendemos a veces no hay flujo de dinero. ¿Qué hacemos? Aceptamos proyectos de lo que sea, modificamos nuestro producto. Si alguien nos pide hacer una cosa que no hacemos, lo hacemos solo para tener dinero. Mucho cuidado con que estas cosas brillantes nos dividan del camino, del objetivo principal. Y a mí me ha pasado eso el 2025. Por abrir 2 divisiones de negocio en Creotech, he perdido más que solamente dinero. Al final todo se resume en que el obstáculo es el camino. Y esa es la mentalidad, para mí, principal que todos los emprendedores deberíamos de tener. Gracias. Chao. Ahora sí, sus preguntas. O si no hay preguntas, tampoco.
sé si tienen redes sociales. Una más, perdón. Sí, eso quería preguntarte. Los que estén interesados en hacer su pasantía y vean y quieran ver de más cerca lo que es un entorno muy diferente al tradicional en cuanto a las funciones que hacemos, a los horarios que tenemos, a las funcionalidades y responsabilidades de cada uno, pues ahí pueden postular. Y también tienen mi contacto por si quieren hacer algún tipo de networking o incluso negocio. Encantado de poder recibir pasantes. Muchas gracias, querido José. Un fuerte aplauso nuevamente porque personalmente hubo cosas que dijo Josué que yo me he sentido muy identificada. Cuando dijiste yo quería venganza, también sí soy. Sí. Yo trabajo que venganza. Todos queremos. Vénganse, ya. Vénganse. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas para nuestro querido Josué? Yo espero que sí. Claro que sí, ya tenemos una pregunta. ¿Puedes pasar, por favor, por acá? Un aplauso para nosotros. Bueno, justo Josué, muchas gracias por tu charla. Yo igual me he sentido muy identificada con algunas partes, como sentir mucha pasión, sentir que uno quiere hacerlo todo, a veces como también la importancia de saber trabajar en grupo. Mi pregunta es, ¿cuáles serían tus consejos para un emprendedor, específicamente en el landscape boliviano? ¿Con qué obstáculos se encontraría un emprendedor boliviano y cómo es que tú has logrado superarlos? Okay. Un ejemplo concreto. En diciembre del 2025, como todas las empresas, siempre se vende más en noviembre y diciembre por Navidad. Pues nosotros lo mismo. Teníamos nuestra super promoción y nos llegó el gasolinazo. ¿Recuerdan? ¿Cómo impacta eso en una empresa que nada que ver con servicios de ese tipo? Pues que nuestros pacientes de otros departamentos tenían que viajar a La Paz. Pero el pasaje del bus se había hasta duplicado, triplicado, y ahí perdimos un montón. Ese tipo de cosas no está en tu control. Nosotros no podríamos indirecta o directamente haberlo planificado y dicho, eso va a pasar, entonces vamos a hacer tal o cual cosa. Entonces, primero vas a obtener, y en general, no necesariamente en el landscape boliviano, sino en general, vas a tener problemas que puedes controlar y problemas que no puedes controlar, ¿no? Algo bien estoico. Lo que no puedes controlar al final, si puedes, tienes que tener un plan B. Al estilo de, y lo que decimos nosotros, ya, no van a llegar entonces pacientes, ¿qué vamos a promocionar? Nuestro otro producto chiquitito que son plantillas ortopédicas, porque ahí sí podemos hacerlo a nivel local. Nos enfocamos y toda la estrategia la cambiamos solamente a ello. No funcionó como debería, pero al menos rescatamos, era peor que nada. Ahora están los problemas que tú puedes controlarlos, ¿no? Ejemplo, la parte de los insumos. En nuestro caso dependemos de insumos que son importados de Estados Unidos. Y muchas veces el proveedor principal que tenemos es pues bastante malo para poder atendernos. Y es el único. Pues lo que hemos hecho es, sabiendo que muchos de nuestros pacientes, curiosamente, son importadores, no sé, es media rara esa estadística, hemos decidido que a todos ellos, además de solamente empezarles a preguntar sobre lo típico de nombre, ciudad, etcétera, etcétera, también la parte de la profesión y ver si de algún modo podían ayudarnos alguno de ellos en esa parte de la importación de insumos. Entonces, estas soluciones nunca van a salir primero desde a veces la soledad. Sí, es muy importante, como dijiste, trabajar en equipo y tienes que hacerlo. Te nutres. Esta idea nunca salió de mí, salió al final de una reunión con el equipo de comercial y ahí dijimos, ok, hagamos eso. Y estamos ahorita todavía tratando de que eso funcione. Pero es un ejemplo. Las cosas que no están en tu control, plan B. Las cosas que están en tu control y pueden estar en tu control, tener un plan A sí o sí. En resumen. Muchas gracias, querido José. ¿Alguien más tendría alguna pregunta para hacerle a José antes de que pasemos a nuestro otro ponente, quizás? ¿O les ha quedado todo claro? ¿Les ha gustado la dinámica que hizo nuestro querido José? La verdad, muchas gracias, José. Fue muy dinámica tu presentación, digna de un gran empresario. Veo mucho futuro en ti. Sí, yo también. Sí, ya. Todos vemos el futuro de nosotros mismos. Bueno, muchas gracias, querido José. Vamos a dar paso a nuestro... Gracias, chicos. Ya. Antes que nada, ¿cuántos de acá nos siguen en nuestras redes sociales de TikTok? 2. Ahorita
mi estimado Aaron va a poner lo que es el QR de nuestro TikTok para que nos puedan seguir, mientras nos se alista nuestro otro ponente. Ya. Es importante que nos sigan por TikTok porque por ahí es donde nosotros subimos todo el contenido, si sacamos convocatorias, si hacemos alguna nueva actividad, ya les está dando algún adelanto que vamos a dar charlas nuevamente en nuestro salón. Esperamos lograr hacer nuestra logística y demás con los responsables. No se van a ir, quédense al final. Hola. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Ahí está. ¿Dónde? Si lo pueden escanear, Saliendo. Eso. Ok. Pueden escanear el ¿Ahí es el restroom? Sí. Ok. Aquí es el restroom. Aquí es el restroom. Ah, qué guaso que estuvo eso. Es muy guaso eso. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también.